La comunicación interpersonal efectiva, que es la que prácticamente se pretende llegar todas en cada una de las áreas de una organización. Tú como gerente te debes de enfrentar a las barreras que pueden llegar a distorsionar el proceso de la comunicación interpersonal. Es decir, son esos ruidos que veíamos en un diagrama anterior o en la diapositiva, los cuales pueden llegar a ocasionar o distorsionar pues la información que queremos dar a conocer. A esto se le conoce como las barreras de la comunicación. ¿Y cuáles serían esas barreras de la comunicación? Bueno, la primera de ellas es el filtrado. Es la manipulación deliberada de la información para hacerla parecer más favorable al receptor. Ejemplo, se filtrará información cuando una persona le dice a su gerente lo que éste quiere oír. No, vas muy bien, vas excelentemente perfecto en todas tus labores, pero pues más sin embargo, pues yo te estoy diciendo, ¿sabes qué? Necesito que me digas así y así cómo estoy trabajando, ¿no? A veces nosotros vamos con los gerentes o con nuestros jefes, oye, necesito que me des una retroalimentación. Entonces el gerente o tu jefe inmediato, pues te da la retroalimentación tal cual como es, pero pues prácticamente tú te estás diciendo, quiero que me digas las cosas bonitas como las que estoy haciendo, ¿no? Pues es una manipulación deliberada de la información, es decir, yo la estoy manipulando. Las emociones, la forma de sentir de un receptor, es decir, aquella persona que está recibiendo ese mensaje, al momento de recibirlo, influye esas emociones en la manera en la cual lo puede interpretar. Las emociones extremas tienden a dificultar la comunicación efectiva. Hay que tener mucho cuidado y ser muy cautelosos, es decir, tener mucho tacto en cómo decir nuestras cosas que queremos comunicar hacia nuestros empleados. ¿Por qué? Porque todas las personas tienen diferentes problemáticas unos a otros y otros reaccionan de una manera diferente a los demás. Entonces, de tal forma que tú, para llegar en un momento determinado, pues no sabes la emoción o qué sentimientos pueda tener una persona en ese momento, que tú le puedes llegar a dar un reconocimiento y pues esta persona a lo mejor tenía un problema personal muy fuerte y al darle algún reconocimiento, una motivación, van a suscitar unas especies de emociones en ella, las cuales pues tú deberías de estar preparado en cierta manera para recibir todos esos acontecimientos. La sobrecarga de la información, bueno, esta se presenta cuando la información excede a la capacidad del procesamiento de una persona. Ejemplo, el correo electrónico, pues no es más que cuando se le da mucha carga laboral a un empleado, se carga con esta actividad, con otra actividad y con otra y con otra y pues la verdad ya no se le ve el fin. Hay que ser moderados en cuanto a ese tipo de delegación de responsabilidades. Aunque tengamos unos empleados de mayor eficiencia, bueno, pues no hay que toparlos ni tenerlos al límite en cierta manera para no estresarlos, ¿no? Y no se puede haber alguna barrera en la comunicación entre esa persona y tú como gerente. Otro de los siguientes puntos es una actitud defensiva. Cuando las personas sienten que se les está amenazando, cuando se les está dando una retroalimentación o cuando se les está comentando algunos cambios en las actividades, tienden a reaccionar de forma que dificultan la comunicación efectiva y esto te va a reducir su habilidad de lograr un mutuo entendimiento. Es decir, hay empleados que reaccionan de una manera muy defensiva. Todo depende de qué tan golpeado o qué tan directo seas al momento de expresar tus palabras o las oraciones, frases correctas que debes de utilizar para poder comunicarte con los empleados. Y el lenguaje, pues las palabras pueden significar cosas diferentes a personas diferentes y esto lo podemos ver en el idioma, en el inglés, al español, en el chino, en el mandarín, etcétera, etcétera, o en el mismo español latino que el español de España, valga la redundancia, pues en el cual unas palabras pueden significar diferentes cosas y si tú estás tratando con gente de otros países, pues hay que utilizar las palabras adecuadas para no lastimar o no herir susceptibilidades o como lo que comúnmente el mexicano llamamos como el doble sentido. Y la cultura nacional, pues por razones tecnológicas, llámese un ejemplo, culturales, los chinos, por ejemplo, desaprueban el voicemail, dado que por los estudios que se han analizado, pues un voicemail o un correo del teléfono, pues es cuando te marcan a tu oficina y pues no contestas y entra automáticamente la contestadora telefónica y te dejan un mensaje. Está en desapruebo con los chinos, ¿por qué? Pues porque esos mensajes ya no se atienden como deberían de verse atendido en su momento determinado. ¿Y qué formas existen para superar esas barreras de la comunicación? Bueno, pues yo nomás te paso el dato, que en promedio un individuo debe escuchar una nueva información 7 veces antes de entenderla verdaderamente, lo que significa que para esta actividad o para esta presentación deberás de recorrerla 7 veces para poderla comprender. No, es broma, es un chascarrillo. Nada más, pero pues si en promedio se suscita o se dice, según análisis psicológicos,
que una persona 7 veces necesitas decirles cómo hacer las cosas para que se realicen de una mejor manera. Estas de las formas para superarla, bueno, pues la primera es utilizar la retroalimentación. Muchos problemas pueden atribuirse a esos malentendidos y a las imprecisiones. Esto se puede disminuir si el gerente obtiene retroalimentación verbal y no verbal. Es decir, sentarte con tus empleados a darles una retroalimentación continua, pues para hacerles resaltar los puntos débiles o los puntos fuertes de cada una de estas personas. Por lo particular se deben de reforzar los puntos débiles para convertirlos en fuertes. Hay que atacar primero a estos. Simplificar el lenguaje. Tú como gerente deberás tomar en cuenta perdón, a quien se dirigirá el mensaje y adaptar el lenguaje a ese tipo de personas. Pues lo voy a decir muy así, muy crudo, pero pues tienes que ver tu nivel académico, si se puede decir, o el nivel social de tus empleados, pues para poder utilizar las palabras adecuadas y poder determinar o poder asignar conceptos, términos, objetivos que quieres trazar o qué líneas de acción se deben de seguir para llegar a cumplir las metas dentro de la organización. Entonces, dependiendo del tipo de nivel social, el nivel académico con el que estés tratando, pues debes de utilizar las palabras correctamente o el lenguaje correctamente para con ellos. Y escuchar activamente. Cuando alguien habla, no hay otra regla más que nosotros escuchar. Quedarte calladito para poder entender mucho mejor los conceptos. Bien, a través de este diagrama que te estoy dando a conocer, se escuchan las características, prácticamente se ven las características para una escucha activa, es decir, no hablar demasiado, ser empático, hacer un contacto visual siempre con la persona a la cual nos está platicando algo, asistir con la cabeza y con expresiones faciales apropiadas, a hacer preguntas frecuentemente sobre lo que estamos tratando de dar a conocer, evitar acciones o gestos que distraigan la atención, parafrasear, eliminar todo el parafraseo y evitar interrumpir a la persona que está hablando. Son prácticamente 3, 6, 7, 8 características para poder tener una escucha activa y fidedigna. La comunicación formal contra la comunicación informal. Bueno, primeramente, ¿qué es la comunicación formal? Es aquella que tiene lugar para darse a los acuerdos de trabajo dentro de las empresas. Por ejemplo, un gerente le pide a un empleado llevar a cabo ciertas actividades. Y la informal es aquella comunicación que se da dentro de la empresa, pero no está definida por la jerarquía de la estructura de la empresa. Ejemplo, cuando los empleados hablan entre sí en los pasillos o en el comedor o en las áreas de fumar. Definición del flujo de la información. Hay varios flujos de la información que se puede suscitar. La primera es la comunicación hacia abajo, cualquier comunicación que fluye de un gerente hacia los empleados. La comunicación hacia arriba, pues es la comunicación que fluye de los empleados hacia los gerentes, según tu organigrama. La comunicación horizontal, la que se da entre los empleados dentro de un mismo nivel organizacional, aquella que se hacen en las reuniones de trabajo para el cumplimiento o establecimiento de objetivos. Y la comunicación diagonal, aquella que cruza las áreas de trabajo y los niveles organizacionales. Tecnología en la comunicación y el cómo afecta la tecnología en la comunicación. Esto lo estábamos repasando en el aula, para lo cual te pido que realices pues la actividad que se te entregó o que se te encargó por ahí. Bien, por mi parte es todo. Agradezco tu valiosa atención y espero vernos en futuras publicaciones. Gracias.